Bueno, el siguiente tema que me toca a mí exponer es el de ciclo celular y su asociación con el tratamiento con quimioterapia y radioterapia. A manera de objetivos, primero pues es conceptualizar el ciclo celular, identificar sus fases y los procesos moleculares que la van a involucrar, recordar la funcionalidad de cada fase celular y correlacionar el ciclo celular y el sitio específico en el cual van a actuar tanto la quimioterapia como la radioterapia. A manera de introducción, los organismos van a estar compuestos por 100 billones de células, a excepción del sistema nervioso central, todas van a pasar por una división celular. Cada célula va, dentro de sus 46 cromosomas, va a tener aproximadamente entre 30,000 y 40,000 genes. Y como ya hemos visto en clases previas, algunos genes se van a encontrar silenciados y en cuanto tengan un estímulo van a cambiar o se van a activar hacia un estado totipotencial. Bueno, pues es el conjunto ordenado de procesos en los cuales o su finalidad va a ser que crezca y se divida la célula como tal. Esta va a estar dividida tanto en interfase como en mitosis, y la interfase va a estar subdividida a su vez en la fase G1, en la fase S y en la fase G2. La fase G1, sus características, la G0. Bueno, la iba a poner en la siguiente diapositiva, pero adelantándonos, la fase G0 es la fase en la cual se llama quiescente y literal, la palabra literal significa que está en un estado de reposo. Algunas células se encuentran en ese estado y necesitan un estímulo para que se puedan reintroducir en el ciclo celular, y un ejemplo de estas vienen siendo las neuronas o los cardiomiocitos. Y justo eso es importante para el tratamiento de quimioterapia y radioterapia porque, pues, inclusive aunque estén actuando, pues como están en ese estado, no las va a afectar. Bueno, dentro de las características de la fase G1 está la preparación para la síntesis del ADN, el crecimiento celular, y para que esto suceda necesita que tenga una buena disponibilidad de nutrientes. Esta, a su vez, va a estar subdividida en 4 subfases. La primera va a ser la de competencia, la de entrada, la de progresión y la de ensamblaje. En el caso de la competencia, lo que significa es que va a tener señalizaciones, las cuales le van a decir que en ese momento se tiene que comprometer a ingresar al ciclo celular, o sea, de la fase G1 hacia la fase de síntesis. La de entrada quiere decir que en ese momento la célula va a permitir entrada de proteínas para poder ingresar a este ciclo celular y que pueda permanecer en él. En el caso de la progresión, que es la tercera subfase de la G1, es que empieza a crecer la célula, y finalmente la de ensamblaje quiere decir que ya está lista para entrar a la fase S. ¿Sí? La fase S, que es la de síntesis, va a estar compuesta por replicación de ADN, la reparación de la mitosis y la duplicación de los centriolos, que los centriolos en este caso son los que componen el uso mitótico. Y pues esta es una fase crítica, ya que refiere el periodo comprendido desde el inicio de la finalización de la reparación del ADN. Y la tercera fase de la interfase viene siendo, es la fase G2. En la fase G2 existe la síntesis del ADN y la preparación para la mitosis. Posterior a esa, continúa con la fase M o la fase de mitosis, la cual está compuesta por 4 subfases: la profase, la metafase, la anafase y la telofase. Y lo que mencionaba el doctor justo es que no necesariamente pasa directamente a esa, sino que se puede ir a la fase 0, como ya lo mencioné, que es el estado de reposo de las células. Entonces, dentro de las subfases que comprenden la mitosis, la profase es cuando los cromosomas se van a condensar en estructuras únicas, la metafase cuando estos cromosomas se van a alinear en un eje ecuatorial, la anafase cuando estos cromosomas del eje ecuatorial se van a separar y se van a ir hacia los polos, y finalmente la telofase cuando ya están en los polos ya se separa y existe una división del citoplasma. Les puse unas imágenes solamente para recordarlo, sin embargo, pues son las imágenes que todos hemos visto, donde se condensa el cromosoma, posteriormente se va el eje ecuatorial, se separa para irse a los polos y finalmente se separa como tal en la telofase. Ahora bien, en el ciclo celular, pues no es un ciclo en el cual pase la célula directamente hacia la siguiente fase, sino que esto pues se va a hacer una transición
ordenada, la cual va a estar compuesta por muchísimos procesos, los cuales van a requerir las quinasas dependientes de ciclinas, que en sus siglas son las CDK. Específicamente existen 9, pero en el ciclo celular solamente se van a ocupar 4, que va a ser la CDK4, la CDK6, la CDK1 y la CDK2. En la fase G1 se ocupan la CDK4, la 6 y la 2, en la S la CDK2 y en la G2 y en la M la CDK1. Estas, para poder activarse, necesitan fosforilarse con lo que se conocen las ciclinas, que en el ciclo celular están la D, la E, la A y la B. Y este viene siendo el complejo, que es como el más importante porque gracias a ese ya ocurre como tal la división celular. Aquí pues se involucran dos de las proteínas que más nos importan, supresores tumorales, el P53 y el retinoblastoma, el cual pues va a identificar específicamente el P53, va a identificar errores en el ADN y él va a ser quien va a verificar si sí continúa dentro del ciclo celular o si va a inducir la apoptosis. Y específicamente en el retinoblastoma, que va a actuar en la G1, se tiene que fosforilar con el E2F para que puedan pasar a la siguiente fase. Esto es importante porque si la proteína del retinoblastoma está mutado, pues entonces va a entrar en una fase S continuamente y así es como empieza la proliferación acelerada. Además de esto, existen los que se conocen como checkpoints. Estos son puntos de control y específicamente existen 3. El primer punto se encuentra en la finalización de la fase G1, se conoce como su nombre lo dice como G1S. ¿Por qué? Porque empieza desde la G hasta la S. El segundo se va a encontrar en la parte final de la fase G2 y pues como su nombre lo dice, se conoce como G2M. Y el tercero se va a llamar spindle, que en inglés significa mitosis, uso, y pues principalmente qué son los checkpoints. Estos, como les mencioné, son los puntos de control los cuales van a detener el ciclo celular o van a promover a que continúen en el ciclo celular. ¿Cuáles van a ser sus funciones como tal? Pues detectan el daño del ADN y si el ADN está dañado, lo reparan. Sí, van a evitar errores en la división celular y se va a revisar la duplicación y la alineación del cromosoma. Previenen mutaciones de células defectuosas y si el error es muy grave, pues entonces ya inducen a la apoptosis. Y van a mantener la estabilidad genética, como ya lo habíamos visto en clases previas, garantizando de esta manera que la recepción de la información sea adecuada. Entonces, cada uno tiene diferente función, o sea, estas eran las funciones generalizadas, pero específicamente el checkpoint primero, que es el G1S, va a ser antes de la síntesis de ADN y va a revisar el tamaño de la célula, la cantidad de nutrientes, la cantidad de señalizaciones de crecimiento y ver si tiene daños en el ADN. El segundo checkpoint, que en este caso sería el G2M, va a estar antes de la mitosis y lo que va a ver es el ADN que esté completamente replicado y que el ADN no tenga errores. Y finalmente, el otro checkpoint, ¿recuerdas cuál era, Jaime? Ajá. Y pues ya, como les había mencionado, su definición es por el uso mitótico y va a verificar que la unión de los cromosomas sí se encuentran en el uso. Y esto pues solamente es como la unión de lo que les había dicho en las diapositivas previas sobre el retinoblastoma y el P53. Entonces, esta imagen se me hizo, pues, que valía la pena ponerla, ya que te pregunta qué es lo que va a verificar cada checkpoint, que era lo que vimos hace rato. Y pues si hay alteraciones en los checkpoints, entonces va a haber crecimiento, va a haber una división celular acelerada, va a haber una formación de tumores e invasión tumoral, y para esto es importante darle una terapia dirigida. Entonces, ahora sí entramos dentro del tema que es la asociación del ciclo celular en tratamientos de quimioterapia. Existen dos tipos se pueden clasificar de muchísimas maneras, pero específicamente para el tema del ciclo celular, se pueden dividir en los que son específicos, los que no son específicos del ciclo celular y los que sí son específicos del ciclo celular. Los que no son específicos del ciclo celular pueden actuar en cualquier punto del ciclo celular.
incluida la fase 0, que esto es lo que les dije que es importante, porque no todos van a actuar así, y si no actúan en la fase 0, entonces no está tan dirigida la terapia. Y dentro de los ejemplos que podemos ver de los no específicos, van a ser los agentes alquilantes y las antraciclinas. Y de los que sí son específicos, o sea, lo que significa es que sí van a actuar directamente en un punto del ciclo celular, y un ejemplo es 6-mercaptopurina. Particularidades de cada uno: los que sí son específicos del ciclo celular van a mantener a las células a menor dosis, van a matar a las células, perdón, a menor dosis, y van a tener una mejor actividad si se dan de varias fracciones. Y los que no son específicos van a ser igual de efectivos, pero necesitan, bueno, se dan en tumores grandes con crecimiento lento, que también ahorita les voy a decir un punto de eso. Una dosis única tiene el mismo efecto que varias dosis fraccionadas. Ejemplos, está de los que son específicos, el fluoracilo, que había leído que es un antimetabolito, que lo que significaba era que semeja o va a engañar a la célula haciéndole pensar que es un metabolito normal, se va a introducir al ciclo celular y entonces eso va a inhibir la formación del ADN. Un ejemplo de dónde lo utilizan, en el SEA colorectal, en el gástrico y en el de páncreas. Y un ejemplo de los que no son específicos de la fase, del ciclo celular, es la ciclofosfamida, la cual pueden utilizarlo en mama, en Hodgkin y en no-Hodgkin, y impide que la célula repare su ADN. Otra particularidad, valía la pena mencionarla, era la fracción de crecimiento, que no sé si alguien me puede decir qué piensa que pudiera ser la fracción de crecimiento, aunque ya lo puse. Pues es algo que promueve el ciclo celular. No, la fracción de crecimiento es el porcentaje de las células que se encuentran en división celular en un tumor determinado, en comparación de las células que no se encuentran en división celular o en fase de reposo. Y esto es importante porque los tumores que tienen alta fracción de crecimiento responden muy bien a la quimioterapia. Ejemplos de la quimioterapia: estos son los ejemplos y el sitio en el que van a actuar. Los que actúan en la G1 son esteroides y asparginasa, G2, topósidos y blomicina, M, entaxanos y S, fluoracilo. ¿Qué pasa en la asociación del ciclo celular y dónde ataca la radioterapia? Bueno, pues la radioterapia utilizan radiaciones ionizantes que causan directamente daño en el ADN o de manera indirecta. Van a actuar específicamente en la fase G2 y en la fase M y causa rupturas de la cadena de ADN. Particularidades de la radioterapia: pues tras la exposición puede no manifestarse hasta después de muchas divisiones. En ciertos tumores persiste inclusive después de meses, y un ejemplo puede ser el carcinoma de próstata, el cual debemos de dejar pasar hasta 24 meses hasta que ya vemos que ya no hay actividad tumoral. Ejemplos: la radioterapia externa o telemetría, que por siglas etimológicas TEL es a distancia, y braquiterapia, que viene siendo una radioterapia interna, y la radioterapia estereotáctica, la cual es muy parecida a la teleterapia, solamente cambia en que una es milimétrica y la otra es submilimétrica. Una se utiliza pues más general en onco, que viene siendo la teleterapia, pero la estereostática, se utiliza en sistema nervioso central porque es más puntual y son lesiones más chiquitas. Para esto necesitan antes se conocían las 4 R's de la radioterapia, actualmente son 5, es la reparación del ADN, la redistribución, la repoblación, la reoxigenación y la radiosensibilidad intrínseca, que es la que se acaba de agregar. Dentro de las conclusiones, pues el control del ciclo celular es crucial para prevenir desarrollo del cáncer. Cuando el checkpoint falla en la ciclo celular, pues entonces se puede dividir de manera autónoma. Su funcionalidad es la revisión del estado del ADN, asegurando una división correcta, y pues es importante entender el sitio en donde actúan tanto el tratamiento, quimioterapia y radioterapia para saber pues dar un tratamiento dirigido.